Del manierismo al barroco. ¿Qué es el manierismo? Va en contra de todo lo hecho por los grandes maestros del Renacimiento. Es una expresión exagerada, donde se pierde la teoría de lo clásico. Los detalles de la perfecta proporcionalidad ya no guardan armonía. Contradice el sentido del equilibrio de las composiciones renacentistas mediante la incorporación de elementos desproporcionados. Es considerado el mayor efecto anticlásico que se consigue sustituyendo un elemento por otro. Trae consigo el principio del enmascaramiento y la dualidad, comprendiendo el enmascaramiento en alterar la lectura lógica y la función, y la dualidad como la doble función, en la que por lo general la ubicación y apoyo intencional de las partes origina sensación de inestabilidad o traslada la atención del espectador en componentes complementarios que por efectos de la composición han adquirido mayor visibilidad. Es considerado por otros como la decadencia de la capacidad innovadora, pues se venía un periodo excepcionalmente rico en creatividad y se requería una especie de apaciguamiento de los espíritus, al menos en lo que respecta al terreno específico del arte y pintura. Es por medio del colonialismo por lo cual la cultura del arte se da a conocer en todo el mundo, sobre todo en las Américas, convirtiéndose en una cultura internacional. Es así como se le da paso al barroco, término que indica todo estilo artístico contrapuesto al clasismo. Comenzaremos con Caravaggio. Nació en Milán el 29 de septiembre de 1571 y murió en Porto Ercole el 18 de julio de 1610. Inicia en el arte bastante joven y pronto se destacó por su estilo novedoso, que implica la utilización de modelos tomados de los bajos fondos, vagos, mendigos, delincuentes y en general personajes del mundo de la prostitución femenina y masculina, que hacían parte de su particular modo de vida, desordenado y pendenciero, amante del juego, la bebida y las riñas callejeras. Este autor tiene aspectos importantes como el dramatismo, que desde el punto de vista pictórico se produce con el contraste de la luz y oscuridad, un tenebrismo del cual había antecedentes de Rafael y que ya era norma para Caravaggio. No solo se manifiesta en el color, sino también en la caracterización de los personajes, ya que a veces las escenas son obscenas en cuanto a su violencia, como los retratos de David y Goliat, en los cuales el pintor se autorretrata en la cabeza del gigante derrotado, lo cual un experto como Simón Schama identifica como una manera de pedir perdón por sus propias acciones, propias de un espíritu atormentado por demonios interiores. El autor acierta al expresar el horror del dolor físico, da un paso más hacia el tenebrismo puro. El fondo es liso, casi negro, en contra de la lógica de la anécdota bíblica que sucede durante el día. Este artificio resalta el dramatismo de la escena. El autor elige el momento en el que el joven está atando la cabeza con un cordel para llevarla a las espaldas. Este momento es una invención del artista. Simbólicamente se relaciona la belleza con el bien, David, y la fealdad con el mal, Goliat. Además de representar la derrota de las fuerzas del mal, protestantismo por el bien, catolicismo. Si en el campo de la pintura Caravaggio es la figura de máximo nivel, en el de la escultura la cima es Gian Lorenzo Bernini, quien nació en Nápoles en 1598 y murió en Roma en 1680. Con el trabajo en el taller de su padre, quien era escultor, se mudaron a Roma a comienzos del siglo XVII para tomar parte en los muchos proyectos de tipo artístico, urbanístico y arquitectónico. Es allí donde el joven Bernini tiene la oportunidad de estudiar los ejemplos más importantes del Renacimiento, asimilar tanto el estilo clásico como el manierista. Usaremos la obra de Eneas, Anquises y Ascanio para mencionar los tres elementos que se deben tener en cuenta en las obras de este joven artista. El primer elemento es el nivel de virtuosismo,
que para su época ha alcanzado la escultura en mármol, lo cual se manifiesta en el nivel de detalle que tienen sus obras, lo que indica un cambio en el estilo respecto a los máximos logros del Renacimiento que fueron los de Miguel Ángel, cuyas obras eran más monólicas y estáticas, siendo la de este joven más llenas de detalle. El segundo elemento es el movimiento. Esta obra presenta un movimiento ascendente a la acción, en espiral, que se despliega, y no son una única figura, sino un conjunto de ellas, lo cual torna sus obras más complejas. Y el tercer elemento es la mayor gestualidad, tanto corporal como del rostro, donde se pueden observar en la figura superior. El tema que representa esta obra es la huida de Troya de Eneas, después de la derrota de la ciudad por parte de la gente de los aqueos. El héroe troyano se vio obligado a huir con su padre Anquises sobre sus hombros, acompañado por su hijo Ascanio. En las figuras del padre, el hijo y el sobrino encontramos una relación utilizada de las tres edades del hombre. De hecho, Enea y Anquise, con su unión de la juventud y la vejez, deben verse en relación con el papel del político cardenal Scipione Borghese. Con su fuerza pudo apoyar al anciano tío, el Papa Paul V. El turno es para Andrea Palladio. Nació en 1508 y murió en 1580. A sus 32 años se le reconoció como arquitecto. Diseñó villas señoriales como Villa Rotonda, donde retoma elementos clásicos. El edificio se construyó en la cima de una pequeña colina aislada, una residencia suburbana con imagen social, pero también un refugio tranquilo de meditación y estudio. Su estructura con cuádruple fachada y cada una presenta un volumen avanzado con una galería. Posee columnas e inscritos en un cuadro dentro de un círculo, con la perfecta proporción para la arquitectura, que es el espacio donde el ser humano urbano y moderno desarrolla su vida y actividades.